El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación humana. Es el medio por el cual podemos expresar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos. ¿Pero qué hace que el lenguaje sea tan poderoso y complejo? En este video exploraremos sus propiedades. Se llama signo lingüístico a cada uno de los signos orales que están presentes y que componen las lenguas naturales. Cada signo está dotado de un significado y un significante de naturaleza diversa. En la semiótica existen dos posturas fundamentales, por un lado la de Ferdinand de Saussure, por otro la de Charles Sanders Peirce. Según Saussure, el signo lingüístico es la unidad mínima de un lenguaje, o sea, la palabra. Eso sí, es importante destacar que los morfemas también pueden considerarse un signo. En su teoría, el signo está compuesto por dos elementos, el significante, que es la forma fonética o escrita de la palabra, y el significado, que es el concepto mental o la idea que se asocia a la palabra. Por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra casa, a nuestra mente viene la representación gráfica del término, un edificio habitable. Ese es el significado. El significante, por otra parte, se trata de la forma en que se pronuncia y o escribe una palabra, en este caso, casa. Para Ferdinand de Saussure, la relación entre el significado y el significante es arbitraria, es decir, no hay una conexión natural entre la forma de la palabra y su significado. Esta relación se establece por convención social y se mantiene a través de la convención lingüística. Pero mientras Saussure se centró en la estructura del lenguaje y la relación entre el significado y el significante, Charles Sanders Peirce propuso algo distinto. Para Peirce, los signos no son solo aquello que está en nuestro discurso en lugar de las cosas, sino que es aquello que cuando se conoce aumenta el conocimiento, reconociendo que algunos signos pueden tener una relación más natural o icónica con su objeto. Es así que los clasifica en tres categorías. El primero se trata del índice, que es un signo que se relaciona con su objeto a través de una conexión casual o física. En otras palabras, el índice señala una cosa distinta de sí mismo. Por ejemplo, una huella de pisada es un índice de la presencia de alguien o algo. El segundo es el icono, que son signos que se muestran en lugar de su objeto ya que guardan alguna semejanza entre sí. Por ejemplo, la estatua de un león es un icono porque se asemeja a un león real, ya que sus características visuales recuerdan al animal. La tercera y última categoría se trata del símbolo. Estos signos se relacionan con su objeto a través de una convención o acuerdo social. Por ejemplo, la cruz cristiana es considerada un símbolo. Para sus creyentes, esta representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Como podemos darnos cuenta, son enfoques completamente distintos. Sin embargo, ambos son fundamentales para entender el signo. Pero así como hemos identificado las propiedades del lenguaje del signo, también podemos identificar las propiedades en los roles de los hablantes. Estas son clave y podemos clasificarlas en arbitrariedad, intercambiabilidad, productividad y reflexividad. La arbitrariedad se refiere a la idea de que la relación entre la forma de una palabra y su significado no tienen conexión lógica o natural entre ellos. Por ejemplo, la palabra gato no se asemeja a un animal felino. Este nombre también lo recibe una máquina empleada para la elevación de cargas pesadas. La intercambiabilidad es la idea de que los signos lingüísticos pueden ser intercambiados entre sí sin cambiar el significado. Por ejemplo, la palabra casa y hogar pueden ser intercambiados en una oración y no perder su significado. Las expresiones como tomar el pelo y hacerse el tonto significan lo mismo y pueden ser intercambiadas en una oración. La productividad hace referencia a que el lenguaje puede ser utilizado para crear nuevas palabras, expresiones y significados. Por ejemplo, la creación de neologismos como chatear, tuitear, selfie, la creación de expresiones idiomáticas como tomar el toro por los cuernos, la creación de palabras compuestas como telaraña, sacacorchos, paraguas. Por último, tenemos la reflexividad, que es cuando el lenguaje puede ser utilizado para hablar sobre sí mismo. Por ejemplo, la capacidad de crear metáforas y analogías que se refieran al propio lenguaje como la comunicación es un puente que une a las personas, o la capacidad de hablar sobre la gramática y el vocabulario del lenguaje. Una propiedad que comparte todo el lenguaje o lengua humana es la semanticidad. Esta evidencia el vínculo fijo y constante entre un signo y la representación de su significado. Dicho vínculo ha de ser también sistemático, aunque también puede producir variantes por la capacidad de las lenguas de transformar, sumar o restar significados a un signo. La doble articulación tiene que ver con la capacidad de articular las expresiones lingüísticas en unidades menores. Así se demuestra cómo un número limitado de unidades básicas, como los fonemas, pueden generar una infinidad de combinaciones significativas, revelando la complejidad y flexibilidad del sistema lingüístico. Los órganos implicados en la producción del lenguaje se especializan en cumplir con esta tarea, permitiendo una compleja interacción entre el cerebro humano y el entorno social. Este entorno social se caracteriza por desplazamiento, que es la capacidad del lenguaje para comunicar ideas y conceptos que no están presentes en el entorno inmediato. O sea, podemos hablar de eventos pasados, futuros o hipotéticos, así como de conceptos abstractos o imaginarios. Esta característica nos facilita la planificación, la predicción y la imaginación, y es fundamental para la narrativa, la historia y la ciencia. Luego tenemos la prevaricación.
Esta es la capacidad del lenguaje para mentir, engañar o distorsionar la verdad de una manera intencional. Esta característica nos permite manipular la verdad y confundir a otros. Es fundamental para la ironía, el humor y la crítica. El tercero se trata de la evanescencia, que se refiere a la naturaleza efímera del lenguaje. Y a menos que haya una tecnología externa que almacene los sonidos emitidos, estos se van a desvanecer casi al instante. La evanescencia requiere de atención y memoria para hacer de los fonemas comprendidos y es fundamental para la comunicación en tiempo real. Por último, la recursividad hace referencia a la capacidad del lenguaje para aludirse a sí mismo, o sea, hablar sobre el propio lenguaje. La recursividad nos facilita la reflexión y el análisis del lenguaje. Es fundamental para la lingüística, la filosofía del lenguaje y la teoría de la comunicación. Con ella podemos hacer una distinción entre el lenguaje humano y el de los animales. De esta manera podemos concluir que las propiedades del lenguaje son fundamentales, ya que permiten la comunicación efectiva entre las personas, facilitando la transmisión de ideas, sentimientos y conceptos de manera clara y precisa. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de aprendizaje. ¡Hasta luego!